Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez. Estamos en Todo bajo control junto a Martín Pinzón, que es nuestro productor, Rosana Payares, la directora de comunicaciones de la Contraloría, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción aquí en RTBC en Radio Nacional, y también todos nuestros periodistas, Lili Montes, Harold Agüeta y Juan Guillermo Mercado, que nos acompañan hoy, como todos los martes, a las 2:30 de la tarde, aquí en la Franja Institucional. Estamos en Todo bajo control. Bueno, Lili, bienvenida a Todo bajo control. ¿Cómo le ha ido? Hola, Juan Guillermo, Harold, Jorge Hernán, por supuesto, un saludo especial para Martín y para Miguel Ángel, que siempre está pendiente de nosotros, y obviamente para todos nuestros oyentes de Todo bajo control. Los invito a que me sigan en mis redes son @LiliMontesR, la primera I de Lili es con la I de Iglesia y la segunda con Y de Yuca. Gracias. Bueno, Juan Guillermo, bienvenido a Todo bajo control. ¿Cómo ha estado? Jorge Hernán, muy buenas tardes para usted, para todas las personas que nos escuchan en las regiones de Colombia, a mis compañeros de mesa, y un saludo especial a todos aquellos que nos están oyendo en Manizales, en la 92.7, la frecuencia en FM de la Radio Nacional de Colombia. Estén atentos porque tenemos noticias de Caldas y también de Risaralda. Ya nos escuchamos, Jorge Hernán. Muchas gracias, también lo mismo, siempre recuerden numeral Todo bajo control. Y Harold Agüeta también nos acompaña el día de hoy. Harold, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge Hernán, Lili, Juan Guillermo y Martín en la producción. Y muy buenas tardes a los miles de oyentes por todo el país que nos escuchan a través de la Radio Nacional. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy productivo y muy chivoso, Jorge Hernán. Bueno, ya saludamos a todos nuestros periodistas, a los oyentes también que están en diferentes frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en numeral Todo bajo control. Escuchan Todo bajo control, el programa de la Contraloría General de la República. Bueno, y hoy dedicaremos una buena parte de nuestro programa Todo bajo control a analizar la situación de los campesinos en Colombia, que tengo que decirlo, no la están pasando nada bien con esta pandemia. Por eso estamos a esta hora con esta música de la composición del maestro Jorge Ariza, música campesina, a esta hora en Todo bajo control. Bueno, Harold, ¿y cómo le pareció la música campesina? Qué buena música la que estamos escuchando, pero también tenemos que registrar esta tragedia por la que están pasando los campesinos en Colombia. Mire, y es que estamos hablando de garantizar la seguridad alimentaria en Colombia, y se han hecho algunos esfuerzos, pero no han sido suficientes porque hemos visto pérdidas de cosechas en varias regiones del país, como lo indicó la FAO en un estudio reciente a 1.086 productores en 20 departamentos. Nuestros campesinos, queridos oyentes, contaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura las dificultades que han tenido en esta época. Es que el tema los está afectando con la crudeza de esta pandemia y es un sector muy vulnerable. Cualquier cambio en el clima, en la operación, influye determinantemente, como lo estamos diciendo aquí en Todo bajo control. Y también importante decir que según el último estudio del DANE en Colombia, los campesinos en nuestro país representan el 43.6% de la población nacional. Lili Montes, cuéntenos las denuncias de los campesinos que llegaron a nuestro programa. Nuestros campesinos, Jorge Hernán, han denunciado un abandono del gobierno nacional en medio de esta pandemia. Retomando el sondeo de la FAO que reveló Harold, según ese organismo, los departamentos más afectados son Córdoba, Boyacá y Tolima, donde se ha sentido realmente un alto impacto. Precisamente de estas regiones nos llegan las denuncias. Nuestras regiones en Todo bajo control. La FAO hizo un llamado a Colombia tras advertir que la agricultura familiar y comunitaria se ha visto afectada por la crisis originada por el COVID-19 y los efectos de la pandemia han generado un aumento en el precio de los agroinsumos porque son importados. Nilson Rojas, líder de Fresno Tolima, nos cuenta si han visto el apoyo del gobierno durante la pandemia. Y vemos que no hay ese verdadero apoyo, hay algunos decretos, pero unos decretos que a la larga no compensan toda la dificultad que vive el sector rural. Y vemos cómo antes siguen importando alimentos en vez de apoyar.
apoyar acá a la agricultura nacional. Eso es lo que verdaderamente nos preocupa, de que no apoyen a la agricultura nacional, viendo que es base fundamental para la economía nacional. Eso es lo que realmente nos preocupa en todo esto, y por eso estamos haciendo visible a través de la Procuraduría y la Contraloría, pues que nos están apoyando en todas estas gestiones. A esto súmele los problemas de transporte para sacar los productos a la venta, además de problemas de sequía y vendavales que están impactando al pequeño productor. Cosechas que se están perdiendo de toda clase de hortalizas y frutas como mango, mandarina, pera y el aguacate. Esto es muy triste, como lo cuenta Absalón Arias, líder campesino en el Tolima. Hay unas variedades de aguacate que no la están comprando a ningún precio, se está perdiendo en los árboles. Y hay otras que la están pagando a muy mal precio, que no nos da ni siquiera para asumir los costos de transporte y mucho menos para pagar deudas. Entonces, esa es otra gran preocupación, porque vuelvo y le digo, los alcaldes y los gobernadores y la Superintendencia de Industria y Comercio no se han puesto en los zapatos de nosotros. A pesar de esto, es un aliciente saber que nuestro campo tiene mano de obra disponible y tienen buena salud para trabajar, pero la pandemia no les ha ayudado. Corren ríos de dinero y la verdad, colegas, uno se pregunta, ¿y antes en qué se invertían que no veíamos las horas o los beneficiarios? Escuchen el sentimiento de don Absalón en medio de esta pandemia. Alivios ninguno, beneficios ninguno. El tema, ni siquiera se ha priorizado el tema de vías terciarias, que podría aprovecharse en la pandemia, pues mejorar el tema de vías, que es otra de las problemáticas grandes. El tema de vías terciarias es una deuda que tiene el Estado con los campesinos. El Invías hizo en pasados días un balance y afirmó que de los 142.000 kilómetros de vías terciarias que tenemos en el país, solo el 6% está en buenas condiciones. A este panorama se añade que los productos que logran sacar los campesinos a las ciudades, pues también se están perdiendo por varios factores, entre otros porque hay pico y cédula, o algunas plazas de mercado se han cerrado por contagios, y así otras situaciones. Así lo denuncian desde Boyacá Lázaro Rojas y desde Fresno, Tolima, Nilson Rojas. El otro problema es el no dejar vender en las calles a los mal llamados vendedores ambulantes, puesto que ellos siempre nos ayudan a distribuir una gran cantidad de nuestra producción departamental y nacional. Otra situación que nos preocupa es la falta de garantía de compra para nuestros productos. No vemos esa política organizada de un gobierno para comprarnos nuestros productos. Pues la verdad es que es crítica la situación de nuestros campesinos en Colombia por esta pandemia de COVID-19. Ellos están lanzando un llamado al gobierno nacional. Hacemos una pausa, seguimos en Todo Bajo Control y en el siguiente segmento les contaremos qué estamos haciendo en la Contraloría para ayudarle a los campesinos de Colombia. Ya regresamos. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo Bajo Control. Estamos entonces nuevamente con Todo Bajo Control. Regresamos con las denuncias de los campesinos de Colombia. Lili Montes, ¿qué denuncias y cuál ha sido la respuesta de la Contraloría? Los campesinos, Jorge Hernán, representan el 43.6% de la población nacional, como lo anotaba Juan Guillermo. Según el DANE, estamos hablando de 14.800.000 personas. Y escuchen esta cifra, 5 millones son mujeres rurales. Muchos de nuestros campesinos están ahorcados por las deudas con los bancos. Pidieron la intervención de la Contraloría y de la Procuraduría para que sus viviendas no las embarguen o, peor aún, rematen en los bancos. Al Ministerio Finagro y Banco Agrario fue primero una directiva a nivel nacional suspendiendo procesos de embargos y remates de finca a los campesinos, es decir, que no se les perdiera, no sacaran a los campesinos de sus fincas por las deudas con los bancos. Están a puertas de ser rematadas sus únicas propiedades, incluso por debajo de la antigua unidad agrícola familiar, pues de esa manera, con el objetivo de sacarlos o desplazarlos a englosar los cinturones de miseria. Pues qué tristeza. Tristeza, sí, de perderlo todo por las deudas. Por esto hoy le piden al gobierno que con todo este dinero de los subsidios y demás se condonen esas deudas. Nilson Rojas nos precisa a cuánto ascienden esas deudas. Según algunas estadísticas, se aproxima a 1.5 billones de pesos a nivel
nacional de todos los créditos línea Finagro y más o menos estamos en este inconveniente unos 140.000 campesinos que ya no podemos pagarle a los bancos por muchos problemas que hemos tenido. Muchas mesas de trabajo han realizado. Los campesinos están ahogados en las deudas, piden precios de sustentación porque los productos se venden a lo que ofrecen los intermediarios. Es inconcebible, queridos colegas y oyentes, que en un país agrícola como Colombia aún no exista una política de Estado para el sector rural. Pedimos también en estos informes que hacemos con mucho cuidado, pero también con mucha claridad, que sean dignificados los derechos de los campesinos. Por eso es que en Todo Bajo Control le tendemos la mano a la ciudadanía y abrimos nuestros micrófonos para que ellos se expresen. También ellos solicitan que reciban apoyo económico, que tengan tasas de interés bajas. Ellos dicen que producen a pérdida y que la lista de mercado es grande, pero en problemas, como nos lo cuentan los líderes campesinos. Acá en Colombia no tenemos nada de subsidio, asistencia técnica, investigación, créditos, vías en buen estado, seguro que cubran todos los riesgos como de fenómenos climáticos, caída severa de precios, ataque de plagas. Bueno, con todo este panorama que hizo la Contraloría, le pusimos la lupa del control preventivo a la línea especial de crédito Colombia Agroproduce, lanzada por el Gobierno Nacional en respuesta a la emergencia por el COVID-19. A ver si era cierto o no que los créditos estaban llegando a las comercializadoras. En una reciente entrevista con Gustavo Gómez, el Contralor Felipe Córdoba contó detalles. Logramos hacer la alerta de que 213.000 millones de pesos se estaban destinando solamente, óyemelo bien, a grandes empresas, entre esas comercializadoras no productoras. Y lo que logramos fue que se devolvieran, digámoslo así, solo con la alerta, más de 70.000 millones de pesos. O sea que el modelo funciona y no tuvimos que esperar 2 años, ni 3 años, ni siquiera 1. Simplemente se hizo rápidamente para que la platica le llegara, era al campesino que tanto lo necesita. Dice el Contralor Felipe Córdoba que el campesino debe tener recursos para nutrirse, para poder sembrar, para darle educación a sus hijos y tener ese salto generacional que le permita tener mejores condiciones de vida. Así lo dice el Contralor Córdoba. Porque aquí hay que tener un cálculo claro, y es que si todos estamos bien, si le llega la platica a la gente, si se atiende a la gente como es, pues el país va a estar bien y todos vamos a sentirnos bien. Así es, queremos sentirnos bien con nuestros campesinos y trabajar para que ellos también se sientan felices y bien. Este es el panorama y bueno, Jorge Hernán, Harold y Juan Guillermo, esperemos que el Congreso y el Gobierno cumplan con todas las promesas que le han hecho a nuestros campesinos. Esto es Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República, por Radio Nacional de Colombia. Estamos en Todo Bajo Control, Radio Nacional de Colombia. Hoy Juan Guillermo Mercado nos trae varios temas. Empecemos con uno de ellos, Juan Guillermo. Vamos entonces, Juan Guillermo, con el informe del proceso de posconflicto que se está desarrollando en el país. Adelante, Juan Guillermo. Hola Jorge Hernán, no son buenas las noticias para el proceso de posconflicto que está desarrollando el país, no solo por la sistematización de masacres en diferentes regiones, sino por el grave problema de financiamiento que tiene la Ley de Víctimas. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas y la atención a esta población cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia del COVID-19. Las comisiones de seguimiento y monitoreo de la Ley 1448 advirtieron, Jorge Hernán, que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo de 1.813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019 vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades. Desde la Contraloría, la vocería de este estudio la tomó Juan Carlos Gualdrón, Contralor Delegado para el Posconflicto, quien le contó las preocupantes cifras a Todo Bajo Control. Como cifras importantes, encontramos que al 2020, desde el año 2011, el Gobierno Nacional ha invertido más de 118 billones de pesos para el cumplimiento de esta ley. Este es un esfuerzo fiscal significativamente alto, ya que cuando se calculó la ley de víctimas,
A pesos de 2020, el esfuerzo fiscal debía ser de cerca de 75 billones de pesos. Según el Contralor Delegado Jorge Hernán, esto quiere decir que hubo un crecimiento del 302% en el registro, porque hoy hay 9 millones de víctimas. Pero escuchen bien esto, oyentes y Jorge Hernán. La pandemia en otros territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria, agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado. Para las comisiones es fundamental que el gobierno nacional, ante la contingencia generada por el coronavirus, adopte urgentemente correctivos y medidas especiales que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica. Esto porque a pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización durante la emergencia, como lo explica el Contralor Delegado Juan Carlos Gualdrón. La Contraloría General de la República ha hecho unos cálculos relacionados con el cumplimiento de la Ley 1448 y todas sus medidas, en donde el Gobierno Nacional debe hacer una inversión de 357.4 billones de pesos a 2030, teniendo como peso mayormente significativo la salud y la educación, con un esfuerzo de 197.3 billones de pesos. Y mire este dato tan importante, Jorge Hernán. Entre 2019 y junio de 2020, la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por el COVID-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida. Se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Río Sucio en Chocó han tenido que esperar más de 6 meses la entrega de ayuda humanitaria, y otros donde los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas que delinquen. No hay derecho. Sobre la ley de víctimas y restitución de tierras, a pesar de la insistencia de los órganos de control, el gobierno nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo COMPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz. El esfuerzo fiscal del gobierno nacional de 118.000 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. El Contralor Delegado Juan Carlos Gualdrón. 642.000 millones entre 2019 y 2020 ha invertido el gobierno nacional para generación de ingresos y estabilización socioeconómica de las víctimas. Además de 244.000 millones de pesos invertidos para la educación superior. La Contraloría y la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas llama la atención al gobierno nacional para que puedan hacer un costeo detallado en donde revisen los tiempos de la implementación de la Ley 1448 y cada una de las medidas para el cumplimiento pleno y de la reparación y la atención a todas las víctimas del país. Y escuche muy bien, Jorge Hernán. Frente a la restitución de derechos territoriales para los pueblos indígenas y comunidades negras, se requiere el pleno funcionamiento del componente étnico del registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Asimismo, no se ha logrado un aporte significativo para la protección y formalización de la propiedad de las comunidades étnicas. Durante toda la vigencia de la ley y los decretos leyes, se han restituido en sentencia 382.755 hectáreas, de las cuales 58% corresponde a grupos étnicos y 99% de estas a territorios ya formalizados. Esto es Jorge Hernán, resguardos y territorios colectivos de comunidades negras titulados. Por supuesto, aquí en Todo Bajo Control le estaremos haciendo seguimiento a este tema que preocupa, hoy más que nunca, por esta ola de violencia que atraviesan precisamente estas víctimas. Nuestras regiones en Todo Bajo Control. Regresamos, estamos ahora con otro tema, es el tema de regalías. En el eje cafetero, Juan Guillermo nos trae una historia donde hay más irregularidades en contrataciones. Jorge Hernán y oyentes, tenemos noticias sobre una relevante actuación de la Contraloría General de la República en el eje cafetero, que está relacionada con recursos del Sistema General de Regalías.
En Risaralda y Caldas, por irregularidades en contratos financiados con recursos de regalías, la Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por 13.739 millones de pesos. Escuche muy bien, porque dos hallazgos en el departamento de Risaralda, uno por 11.106 millones de pesos y otro por 845 millones, tienen relación con proyectos de vivienda prioritaria desarrollados en los municipios de Santa Rosa de Cabal y Belén de Umbría. Las viviendas Jorge Hernán en su mayoría están destinadas a madres cabezas de hogar y resultaron no habitables por carecer de conexiones de servicios públicos. Además, escuche bien, tienen riesgos de alud por inestabilidad del terreno. Y existe un detrimento patrimonial de 662 millones en La Dorada, Caldas, por una obra de un colegio que no ha sido terminada. Y hay incumplimiento de contratos y falta de planeación, con algunas de las fallas detectadas en los diferentes proyectos auditados por la Contraloría. Al respecto, el Contralor de la Unidad de Seguimientos y Auditoría de Regalías de la Contraloría, José Freddy Arias, expresó su preocupación por estas obras en Caldas y Risaralda. Tuvimos la oportunidad de revisar 9 proyectos por valor de 70.000 millones de pesos en el primer semestre del presente año. 21 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen connotación fiscal por valor de 13.739 millones de pesos. Departamento de Caldas, municipio de La Dorada, Nuestra Señora del Carmen, una institución educativa, no ha podido ser entregada por razones constructivas, por problemas de planeación y por calidad en las obras. La Contraloría General de la República encontró también, Jorge Hernán y oyentes, deficiencias relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías en esos departamentos y dieron lugar, como lo decía el delegado, a 11 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de 13.739 millones de pesos. El principal hallazgo fiscal y de mayor cuantía es de 11.106 millones y corresponde a un proyecto de construcción de viviendas de interés prioritario desarrollado en el municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda por la promotora de vivienda de Risaralda, donde la afectación al patrimonio público se da por la inhabilidad de las mismas, en razón a la inexperiencia tanto del contratista como del interventor. Ya sabe muy bien por dónde va la bolita aquí, Jorge Hernán. Se trata de la construcción de viviendas para la equidad en las urbanizaciones San Lázaro, Villa Gladys y Terrazas de Monserrate. También se encontró un hallazgo fiscal por más de 845 millones en otro proyecto de vivienda prioritaria de la promotora de vivienda Risaralda, ubicada en el municipio de Belén de Umbría, y que tiene el mismo contratista, donde se presentaron múltiples irregularidades, una de ellas que tampoco son habitables por no tener conexión para servicios públicos. Imagínense, viviendas sin ningún tipo de tuberías ni conexión para servicios públicos. En el departamento de Risaralda, 250 familias esperan vivienda, las cuales tampoco han podido ser entregadas a sus beneficiarios por razones también de inestabilidad de los terrenos, problemas de construcción, servicios públicos y planeación. Mire, Jorge Hernán, el fallido proyecto cobija las urbanizaciones Jazmín, Manantial y Villa Alba. En cuanto al departamento de Caldas, se determinó un posible detrimento de 662 millones por la obra de un colegio ubicado en el municipio de La Dorada, hallazgos fiscales por irregularidades en contratos de construcción de viviendas de interés prioritario, la promotora de vivienda de Risaralda, que vuelve a sonar, la gobernación de Risaralda, suscribió un contrato con el mismo contratista. Pero Jorge Hernán y oyentes, el tema no es solo de viviendas, sino con hospitales. Así lo expresó, escuche muy bien, el Contralor de la Unidad de Seguimientos y Auditorías de las Regalías de la Contraloría, José Freddy Arias. Aprobamos un hallazgo por valor de 9.892 millones de pesos, en donde el Hospital San Jorge, a través de los recursos de regalías, contrató con 4 contratistas la interoperabilidad para que se conectaran todos los hospitales del departamento con el Hospital San Jorge. Este proyecto no ha sido exitoso, no está puesto en funcionamiento. Esta es una revisión especial que hizo esta unidad de seguimiento a regalías en 2 departamentos clave para la inversión de estos recursos. Por esto podemos dar un balance positivo en el eje cafetero de hallazgos por 23.631 millones de pesos y beneficios por 4.963 millones de pesos, con los cuales podemos decir que la Contraloría General de la República le está cumpliendo también a los habitantes del eje cafetero. Las 2 de Harold, en todo bajo control. Bueno, y regresamos con las 2 de Harold. Hoy trae de pronto un formato diferente. Harold, ¿de qué se trata? Bueno, hoy en sus 2
Así es, Jorge Hernán. Mire, voy a tocar ese tema espinoso de la última semana, derivado de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del senador Gustavo Petro por violación a los derechos políticos, porque en 2013 la Procuraduría produjo una sanción disciplinaria por 15 años en su contra. Pero vea, como daño colateral, como hemos dicho a lo largo de toda esta semana, la Corte Interamericana señaló que los organismos de control, entiéndase, Procuraduría y Contraloría, no deben tener la función de procesar funcionarios de elección popular. Hágame el favor. Así es, Harold, un tema complicado que debe ser respondido con mucha fuerza por el Estado colombiano y por las Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, porque si le quitan esa potestad, pues imagínense, la naturaleza de la Procuraduría, por ejemplo, se desaparece. Imagínense no poder investigar a los mandatarios. Bueno, yo me imagino que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se van a pronunciar también. Por supuesto, Jorge, mire, y es que hay un debate inmenso si este fallo debe acogerse en toda su magnitud. Mientras tanto, ha respondido la Procuraduría a este fallo en el sentido de que por lo pronto y mientras se revisa este complejo asunto, no dejará de investigar a alcaldes y gobernadores y por supuesto a congresistas. Por su parte, la Contraloría, en cabeza del Contralor Felipe Córdoba, ha manifestado que este fallo es un golpe a la estructura competencial, constitucional y legal del Estado colombiano y un desafío de adecuación del ordenamiento jurídico interno. Vea, le digo, Jorge Hernán, la Contraloría ha dicho, explicando que la estructura de pesos y contrapesos del país hace que coexistan diferentes sistemas de responsabilidad de los servidores públicos. Se lo traduzco, lo que quiere decir es que el sistema de pesos y contrapesos tiene que tener el sistema penal, disciplinario y fiscal, todos ellos dotados de garantías sustanciales y procesales propias. Por lo tanto, aquí tiene que existir esta posibilidad de que las IAs, como se le llamen, investiguen a funcionarios de elección popular. Pero bueno, esto está dentro del debate. Oiga, Harold, hay muchos elegidos que están investigados que deben estar haciendo fiesta entonces con esto. Es posible, Jorge Hernán, pero les va a dar duro guayabo, porque ni la Procuraduría ni la Contraloría claudicarán en su lucha por mantener los dientes que tienen contra la corrupción. Y además, en el caso de la Contraloría, existe el boletín de responsables fiscales, donde aparecen todos esos morosos que no han pagado después de enfrentar procesos fiscales. Pues le cuento que ese boletín no desaparecerá y hay fallos de la Corte Constitucional que bien amparan ese boletín. O sea, por este lado se les aguó la fiesta a los corruptos. Bueno, los dos temas de Harold hoy en uno solo se resumieron en esta gran denuncia que nos trae En Todo Bajo Control. Les habló Jorge Hernán Peláez con la producción de Martín Pinzón. Agradecimiento a Rosana Pallares, la directora de la Contraloría en Comunicaciones, y a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de Radio Nacional aquí en RTBC. Un abrazo también a los periodistas que nos acompañan todos los martes a las 2:30, Lili Montes, Harold Agüeta y Juan Guillermo Mercado. Y para ustedes, los oyentes de la Radio Nacional, un abrazo y feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República.